En esta ocasión hablaremos sobre las fibras ópticas y empecemos definiendo un sistema óptico de comunicaciones. Y es que un sistema óptico es un sistema que ocupa la luz como portadora de información. Estos sistemas, al ocupar la luz como portador de información, necesitan un medio físico que permita guiar y contener las ondas luminosas. Ese medio físico se conoce como fibra óptica, que son hilos de vidrio o de plástico. Estas frecuencias luminosas dentro de las fibras ópticas pueden alcanzar altas frecuencias, que están en el rango de 100.000 a 4.000 GHz. Entre las ventajas que podemos encontrar de la fibra óptica tenemos las siguientes: mayor capacidad de información, esto implica anchos de banda muy grandes, inmunidad a la diafonía. Esto quiere decir de que dos cables que estén paralelos de fibra óptica, la información de uno no puede interferir en el otro, porque no hay un fenómeno de campo magnético, como ocurre en los cables que conducen una corriente eléctrica. Además, representan una gran resistencia al ambiente, a la humedad y al calor, aparte que son muy seguras, ya que es muy complicado intervenir una fibra óptica, y la durabilidad y la atenuación de la onda luminosa, aunque esta última característica dependerá del tipo de la fibra óptica. Entre las desventajas tenemos los costos de interconexión. Resulta todavía bastante caro instalar una red de fibra óptica. La resistencia física, pues una fibra óptica, al ser de vidrio o de plástico o una combinación de ambas, significa que es tan frágil como un vaso de vidrio, ¿no? Entonces la fibra, pues es poca la fuerza que puede soportar sobre ella. Además que está la desventaja de la potencia eléctrica remota, que a determinadas distancias, como la onda luminosa se atenúa, necesita regeneradores de señal. Además que las herramientas, el equipo y el adiestramiento para manipular la fibra deben ser bastante especializados. Fibras de vidrio versus las fibras de plástico. Las fibras de plástico tienen varias ventajas sobre las fibras de vidrio. La primera es que las fibras de plástico son mucho más flexibles y por lo tanto más robustas que el vidrio. Además que representan mayor resistencia física, son menos costosas y pesan 60% menos que el vidrio. Pero como contraparte tienen una desventaja: la alta atenuación. Es decir, que las fibras de plástico no propagan la luz con tanta eficiencia como la propaga el vidrio. Por ello, las fibras de plástico se limitan a tramos relativamente cortos de distancia. ¿Cómo se propaga la luz en una fibra óptica? Anteriormente nosotros estudiamos un fenómeno de la luz que se llamaba refracción. Cuando la luz se propaga por medio de la refracción de la luz, estamos hablando de que la luz tiene un único camino para poderse propagar, y esto en la fibra se conoce como modo único o monomodo, es decir, que es una fibra óptica en la cual la luz únicamente tiene una trayectoria, un camino por el cual puede circular, y este fenómeno, repito, se da gracias a la refracción de la luz. El otro modo de propagación es el modo múltiple, o también conocido como multimodo, y en este modo los rayos de luz pueden tomar distintas trayectorias. Por lo tanto, en las fibras de modo múltiple o multimodo, la luz se propaga gracias a la reflexión de la luz. Configuraciones de la fibra óptica. Podemos encontrar en el mercado tres configuraciones de fibra óptica. La primera configuración se llama índice escalonado unimodal, la segunda se llama índice escalonado multimodal y la tercera índice graduado multimodal. Ya vimos antes que unimodal y multimodal hace referencia a cómo se propaga la luz, es decir, si es por refracción o por reflexión, y las distintas trayectorias y direcciones que puede tomar la luz dentro de la fibra. El índice hace referencia a los índices de refracción que conforman la fibra óptica. La primera variante que vamos a examinar es la fibra óptica de índice escalonado. Esta fibra óptica de índice escalonado tiene un núcleo central con índice de refracción uniforme.
y este núcleo está rodeado por un revestimiento externo con un índice de refracción uniforme también, pero es un índice menor que el del núcleo. Por lo tanto, el núcleo, en pocas palabras, tiene un índice de refracción mucho mayor que el revestimiento. La primera fibra que podemos ver acá es unimodal y la segunda fibra que hemos representado es multimodal. Físicamente, ¿cuál es la diferencia entre ambos tipos de fibra? Pues podemos observar que ambas tienen revestimiento y ambas tienen un núcleo. La característica radica en el tamaño del núcleo. El núcleo de las fibras unimodales resulta ser del orden de 7 a 10 micras de metros. En cambio, las de multimodal, el núcleo logra resultar entre 50 a 100 micras de metro. Entonces podemos decir en palabras así cotidianas que la fibra multimodal tiene un núcleo más ancho que la fibra unimodal. Y esta es la ventaja por la cual la fibra unimodal, la luz se propaga a través casi de línea recta, pues porque no tiene mucho por donde propagarse a través del núcleo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se llama índice escalonado este tipo de fibra? Simplemente porque tiene un revestimiento, y es el revestimiento el que ayuda a mantener confinado el haz de luz. El otro tipo de fibra se conoce como índice graduado. En este tipo de fibra no hay revestimiento y el índice de refracción del núcleo no es uniforme, es máximo en el centro y disminuye en forma gradual hacia el exterior. Es decir, que en la fibra óptica de índice graduado únicamente hay un núcleo, pero este núcleo, su índice de refracción no es constante. Es más denso en el centro y es menos denso en los costados, podríamos decir. Es decir, entre más me alejo del núcleo, entre más me alejo del centro de la fibra, el índice de refracción disminuye. Y esto que permite que la luz se vaya refractando en múltiples modos, dando como resultado una fibra óptica de índice graduado multimodal. Ahora bien, una característica de las fibras ópticas que determina su capacidad óptica, si lo podemos decir en esas palabras, es la abertura numérica o NA. La abertura numérica describe la capacidad de reunir la luz que tiene una fibra óptica. Mientras mayor sea la magnitud de la abertura numérica, la fibra acepta mayor cantidad de luz externa. Y para la luz que entra a la fibra desde el espacio libre, la abertura numérica se puede calcular con la siguiente expresión, donde NA es abertura numérica y θ ent es el ángulo de entrada. Simplemente calculando el seno de este ángulo de entrada, yo puedo calcular la abertura numérica. De hecho, cabe decir que la abertura numérica no tiene dimensiones. Ahora bien, si nosotros hacemos la transposición de la función seno, obtenemos que el seno inverso de la abertura numérica nos puede proporcionar el ángulo de entrada. ¿Esto resulta en qué? En que si yo conozco la abertura numérica, puedo conocer el ángulo de entrada que debe de tener la luz para que pueda propagarse a través de la fibra. Y bueno, si únicamente conocemos los índices de refracción de la fibra, podemos calcular la abertura numérica a partir de sus índices de refracción. Y para ello tenemos la siguiente expresión: NA igual raíz de N1 al cuadrado menos N2 al cuadrado. Cabe mencionar que N1 es el índice de refracción del núcleo y N2 el índice de refracción del revestimiento. Ahora hablaremos de las pérdidas en los cables de fibra óptica. Atenuación es pérdida de potencia. En los cables de fibra óptica hablaremos de atenuación. Y como atenuación es pérdida de potencia, significa que en una fibra óptica esta pérdida es en el haz luminoso, es decir, pérdida de la intensidad de la luz. Entonces, atenuación pues, lo podemos definir formalmente como la pérdida de potencia de la onda luminosa al atravesar el cable. Las pérdidas o la atenuación en la fibra se miden por decibeles por kilómetro. Esas son las unidades de medida de la atenuación. Y los parámetros que se ven afectados por la atenuación son los siguientes: el ancho de banda del sistema, la rapidez de transmisión de la información
y la eficiencia y la capacidad general del sistema. Es decir, que estos tres parámetros, que son parte del sistema de fibra óptica, pues se ven afectados por la atenuación, ¿verdad? Ya hemos hablado del ancho de banda del sistema, ya hemos visto sistemas donde medimos la rapidez de transmisión de la información y vemos de que esto está relacionado con qué tan eficiente y la capacidad que va a tener el sistema para poder transmitir determinada señal. Entonces, esta atenuación se puede calcular de una manera bastante simple. Esta expresión que ocupa un logaritmo nos da un resultado en decibeles. A representa la atenuación o la reducción total de potencia. Está en decibeles, es decir, que A es atenuación. Y 10 logaritmo de un cociente. En el cociente que tenemos, P sal, que es la potencia de salida del cable, medida en watts, y P end es la potencia de entrada medida al cable, también en watts. Esta expresión sirve para determinar la atenuación total que hay en un cable de fibra óptica y se calcula a partir de la potencia que entra el cable y de la potencia que sale del cable. En esa tabla podemos ver distintos tipos de cable y bueno, características físicas, ¿no? El diámetro del núcleo, el diámetro del revestimiento y la abertura numérica. Y aquí tenemos el parámetro de atenuación de acuerdo a sus características. Aquí podemos ver que la fibra unimodal tiene menor atenuación, que es 0.5 decibeles por kilómetro. Y las de plástico tienen una atenuación de 400 decibeles por kilómetro. Estos números que aparecen 1300, 850 son nanómetros y son longitudes de onda. ¿Por qué? Porque en la fibra óptica una manera de identificar, por decirlo así, una onda luminosa de otra es a través de la longitud de onda. Hay parámetros, hay características relacionadas con la longitud de onda que determinan también si una fibra óptica puede conducir o no una determinada señal de luz, ¿verdad? Más adelante, cuando midamos parámetros de atenuación en una fibra óptica real, simulada, claro, vamos a ver qué tanto afecta la longitud de onda con respecto a la distancia, a la velocidad de transmisión y cómo afecta la atenuación, ¿verdad? También. Ahora bien, potencia óptica. La potencia óptica medida a determinada distancia a una fuente de potencia se puede calcular con estas expresiones. Estas expresiones básicamente sirven para calcular una potencia de un punto A un punto B. La primera expresión está dada en watts y la segunda está dada en decibeles. Veamos la primera expresión. Dice que la potencia es igual a la potencia total multiplicada por 10 y este 10 está elevado a un exponente que es A por L entre 10, donde A es el factor de atenuación del cable que está en decibeles por kilómetro y L es la longitud del cable. Si esta atenuación la queremos calcular directamente en decibeles o dBm, la expresión cambia y sería P, ¿verdad? Que siempre es la potencia óptica de un punto a otro, PT, que es la potencia total en decibeles, menos A, el factor de atenuación, multiplicado por la longitud del cable. Estas expresiones son puramente teóricas. Ya en la práctica podemos tener un margen de diferencia con respecto a los valores medidos, pero nos van a ser de mucha utilidad para la primera práctica que desarrollemos con el simulador. Ahora bien, hablemos de las causas que pueden generar atenuación o pérdidas en las fibras ópticas. Podemos enumerarlas en 6 principales: pérdidas por absorción, pérdidas por dispersión en el material, dispersión cromática o de longitudes de onda, pérdidas por radiación, dispersión modal y pérdidas por acoplamiento. Veamos las pérdidas por absorción. La pérdida por absorción es análoga, es decir, es parecida a la disipación de potencia en los cables de cobre. Es decir, que en las pérdidas por absorción, las impurezas de la fibra óptica absorben la luz y la convierten en calor. Es decir, que la luz se absorbe y se convierte en calor. Esto es un tipo de pérdida. Esto genera atenuación en el cable de fibra óptica.
El otro tipo de pérdida son las pérdidas en material. Estas pérdidas se deben a irregularidades submicroscópicas que se incorporan en la fibra de forma permanente. Y cuando los rayos de luz que se están propagando por una fibra chocan o interfieren en una de estas impurezas, la luz o los rayos se difractan, perdón. Entonces la difracción hace que la luz se disperse en muchas direcciones. Algo de esa luz va a seguir recorriendo la fibra, pero otra parte de esa luz se va a escapar a través del revestimiento. Hay que recordar el principio de la refracción y de la reflexión, ¿verdad? Es decir, que en estas impurezas, el rayo, al atravesar la impureza, ¿verdad? Parte de esa luz va a seguir, pero parte de esa luz puede tomar otros ángulos y estos ángulos pueden ser de tal manera que pueda escaparse esa luz a través del revestimiento, ¿verdad? Dependerá de los índices de refracción de la fibra. Veamos el otro tipo de pérdida, dispersión cromática o de longitudes de onda. Hay fuentes de luz, ¿verdad?, que emiten la radiación de la luz. Es una combinación de longitudes de onda. Es decir, que por ejemplo, supongamos que tenemos un diodo de color rojo. Sabemos que la luz roja o este diodo emite la luz a una determinada longitud de onda. Pero en la práctica es un rango de luz, es un rango de longitudes de onda que emite el diodo de color rojo. Entonces, la dispersión cromática se debe a que las fuentes de luz generan distintos rayos que pueden viajar a distintas velocidades. Entonces, esto trae como consecuencia que no todos los rayos de luz que emite la fuente, van a llegar al mismo tiempo al otro extremo de la fibra. Y esto va a dar como resultado una señal distorsionada. Y a esto se le conoce como distorsión cromática. Una manera de resolver esto es ocupando fuentes monocromáticas. Y una fuente monocromática que se ocupa bastante en la fibra óptica son los diodos de inyección láser, porque sus longitudes de onda son constantes y no cambian, ya sea por temperatura, ¿verdad?, u otros factores. Pérdidas por radiación, ¿verdad? Las pérdidas por radiación, esto se debe a los dobleces que pueden darse en la fibra. Y esos dobleces de hacer con la fibra un enrollado, ¿no? Entonces a esto se deben estas pérdidas por radiación. Y podemos encontrar dos tipos de dobleces: los microdobleces y los dobleces con radio constante. Cuando estudiemos una hoja técnica de una fibra óptica, nos vamos a dar cuenta de que incluso el fabricante nos dice la atenuación insertada a la fibra, ya sea por los dobleces de radio constante o por los microdobleces. Estos dobleces son curvaturas que se hacen en la fibra, curvaturas mecánicas, ¿no?, que se hacen ya sea para colocarla en un sitio o para almacenarla, ¿verdad? A estas curvaturas se hace referencia, ¿no?, estas pérdidas por radiación. Ahora bien, vamos a hablar de la dispersión modal, porque es un fenómeno que ocurre en la mayoría de transmisiones de fibra óptica. Veamos, cuando un pulso de luz se transmite por la fibra, no conserva su forma original. Es decir, que al otro extremo de la fibra, al salir de la fibra, este pulso se va a ensanchar un poco. Aquí podemos ver tres pulsos, ¿no?, pulsos ópticos en el tiempo, y han atravesado una fibra óptica de 10 kilómetros. Al recibir estos pulsos, vamos a ver que los pulsos se han ensanchado un poco, ¿verdad? Y aquí podemos ver que los tres pulsos casi como que se están tocando, se están traslapando los pulsos. Ese es un problema de la dispersión modal, que entre más ancho se haga el pulso, más puede interferir con el pulso que le sigue o el pulso anterior. Entonces, la dispersión será proporcional a dos cosas: la longitud del enlace de fibra, es decir, la distancia, la longitud física de la fibra óptica,
Y también la dispersión modal no solo dependerá de lo largo de la fibra, también dependerá de la rapidez con la que se emiten estos pulsos, es decir, los BPS, la velocidad de bits. Probablemente entre más rápidos sean los bits, mayor probabilidad hay que estos pulsos se traslapen y que se hagan mucho más anchos. Entonces, aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? Los mismos 3 pulsos, solo que ahora atraviesan una fibra óptica de 20 kilómetros. Entonces, con los pulsos demasiado solapados hay riesgo de errores, ¿verdad? Esto lo mencionamos de manera especial porque hay una práctica dedicada únicamente a estudiar el efecto de la dispersión modal. Pérdidas por acoplamiento. Estas pérdidas se deben a cuestiones mecánicas, cuestiones físicas. Tenemos la primera pérdida por acoplamiento que se llama desalineamiento lateral, es decir, que un tramo de la fibra no coincide con el otro, ¿verdad? Están como un poco movidos, ¿no? Entonces ahí van a existir rayos que se van a escapar de la fibra y eso ya representa una pérdida. Tenemos el desalineamiento de entrehierro, que es cuando los dos conectores o dos tramos de fibra hay un espacio entre ellos, hay un espacio de aire, ¿verdad? Entonces en este espacio de aire, en esa abertura, van a existir rayos que se van a escapar. Eso representa una pérdida. De allí tenemos el desalineamiento angular, ¿verdad? Que es parecido al desalineamiento lateral, únicamente que aquí hay un ángulo de inclinación de un tramo de fibra, ¿no? Y en la abertura que queda, pues un rayo se va a escapar. Y luego tenemos el acabado superficial. El acabado que tenga la fibra, el pulimiento que se le dé a la fibra, también va a determinar o no si hay pérdidas. Si una fibra está pulida, entonces significa que las pérdidas se logran reducir notablemente. En cambio, si el acabado es irregular, ¿verdad? Esto va a insertar atenuación también a la fibra.